Somos más que palabras y frases. Nuestro camino es el diálogo. El mejor motivo, su compañía. Ya comienza Íntimamente Público. El saludo para todos los que nos acompañan hoy en la entrega del podcast Íntimamente Público de Radio 26, hoy transmitiéndose desde la Casa Social de la UNIAC. Es un gusto tremendo recibir nuevamente en Íntimamente Público, pero en su entrega como podcast, al actor, profesor, filólogo, pintor, curador, crítico de arte, Moisés Rodríguez Cabrera. Ay, Dios Un mío. gustazo tremendo. ¿Cuántos insultos me ha dicho en poco tiempo ahí? Un gustazo tremendo tenerte aquí nuevamente, poder compartir este diálogo. El gusto es mío. Siempre he disfrutado mucho el programa de que tú eres la periodista, la guionista, con tu esposo. Excelente personaje. Es una liga muy buena de caracteres ahí y esas dos niñitas preciosas, ¿no?, que tienes ahí. Y ese tono familiar es el que tú le imprimes, y ustedes le imprimen a su programa Íntimamente Público. Ese nombre es de mucha fuerza porque entra en conflicto esas dos palabras. Íntimamente supone una actitud más cercana, ¿no? Y público, íntimamente público. Es una audacia el nombre que le dan a ese programa, Íntimamente Público. Moisés, es muy genioso. También es un placer porque hace muy pocas horas recibiste el Premio Nacional de Humor 2024, un reconocimiento que han merecido ilustres matanceros como Aurora Basnuevo, como Juan Padrón, como Manuel Hernández, que nos acompañó también en la velada de ayer. Hay una pregunta que es recurrente, pero creo yo que necesaria. Sí. ¿Cómo tú recibiste la noticia primeramente y ayer el premio? Bueno, fue escalonadamente. Primero me llaman y me dicen que he sido nominado al premio. Ya había un antecedente en un programa que dirigía Jape y conducía Miguelito Moreno, que se llamaba 25 por segundo, otro nombre genial, paródico, de 24 por segundo, no sé si te acuerdas de Colina. Sí. Y entonces él me asoma la pregunta de que por qué no me habían dado el premio nacional, y a mí me sorprendió aquello. Es la primera vez que estoy ante esa perspectiva. Yo me desconcerté y le dije, bueno, eso no depende de mí, yo qué sé, eso depende de las instituciones, o jurados, todas esas cosas. Pero ya más concretamente relacionado con este premio, me llaman y me dicen eso, que si estoy en disposición de hacerlo, de someterme a ese proceso de nominación y discusión de un jurado prestigioso, muy prestigioso ese jurado, porque el Centro Promotor del Humor es muy serio en ese tipo de trabajo, porque siempre muy laborioso. Integraron el jurado Eider Pérez, que es el actual director del Centro Promotor del Humor, también estuvo aquí. Eider, a pesar de que es joven, de las generaciones más jóvenes, es de Holguín. Sí. Es una ciudad muy culta, de ahí también es Dolmayor, de Holguín. María Dolores Ortiz, mi amiga. Profesora. Fue profesora mía. Me trae muchos recuerdos de ella. Después coincidimos, ¿no?, en las grabaciones en mis programas. Ella grababa Escribe y Lea en un estudio y yo en otro, pero en el pasillo nos sentábamos juntos a conversar y conocer. Bueno, la historia es que me llama un amigo, José Pelayo, que conduce una página de internet de las más serias que trabaja el humor desde todos los ángulos y puntos de vista. Y ya empieza
a decirme, yo pienso que me estás jodiendo, que me estás... Porque bueno... Te confieso que algo así me pasó a mí el día que nos encontramos en Peñas Altas y me lo confiaste. Ah, sí, sí. Sí, porque siempre pensé en ustedes, porque son muy afables y muy familiares, muy potables me resultan. No hay petulancia, somos de petulancia ni nada de eso. Bueno, entonces él hace contacto con uno de los que participó en el jurado y me dice, oye, hay sorpresas contigo, mira a ver, qué sé yo. Y bueno, ya yo empiezo a ver el asunto con más seriedad. Hasta que ya se concreta, en términos de fechas y cosas de eso. Yo estaba visitando a una hija mía y ya se me perdió la documentación de identificación y se estiró un poco. Fueron muy pacientes en el Centro Promotor del Humor. Yo creo que la madurez de ese muchacho consistió en eso, en ser paciente y respetuoso con uno. Y bueno, hasta que ya se dio la posibilidad, con mucha discreción me dijeron, te lo decimos a ti, pero no debes decirlo mucho por ahí, porque queremos hacer algo muy bonito, muy bonito. Yo le dije, si es bonito, debe ser en Matanza, porque casi todas las premiaciones y los protocolos, espectáculos de entrega de los premios, yo había participado en algunos de ellos, incluso como jurado también, algunas veces. Me utilizaban por viejo, ¿no? Por viejo. Por la experiencia, Moisés. También, la experiencia. Que ha sido bastante extensa, pero sobre todo muy intensa. Y yo le añadiría intensa también. Porque ser un humorista de impacto nacional a través de la televisión, la radio, desde provincia, trae sus complicaciones. Por eso en la premiación le dediqué le hice una mención a los choferes que me dieron tantas botellas que me permitieron llegar a tiempo a las grabaciones, los ensayos, trabajo de mesa. Y entonces ya empieza a hablarse en lo concreto. Yo le pido que sea en Matanza, que es donde inicio la carrera. Es el público matancero quien con sus aplausos a teatro abarrotado siempre nos hizo actores, nos hizo humoristas, nos dijeron que lo que estábamos haciendo valía la pena, era bueno, y entonces accedieron a que fuera aquí en Matanza. Cuando nos presentamos por primera vez la Seña del Humor, fue en la Sala Guay. Fue algo simbólico sí, fue ese muy simbólico. Acto que no fue tan acto, que también fue un espectáculo sui generis. Muy familiar. Muy rico, muy familiar. Muy emotivo, realmente. Muy íntimo, parodiando, utilizando prestado el concepto ese que ustedes han trabajado muy bien. Y una energía muy positiva, muy cariñosa, muy afable, donde estaban todas las autoridades de cultura y oficiales del Estado cubano. Tus compañeros del PRE también. El grupo de compañeros del PRE, por Dios. Aprovecho para extenderte la felicitación y todo el cariño de Marisa Tejera, la periodista, que pero no pudo mi estar ayer, hermana. pero te lo envió a través le das un abrazo de mi parte. Esa es mi hermana. La conozco, estuvimos en el mismo grupo en el PRE. Ella incluso, yo lo he dicho otras veces. Sí, hay una anécdota. Sí. Viene el periodismo, terminamos el PRE. Yo me gusta el periodismo y de hecho le hago muy buena promoción a ustedes en las instituciones como periodistas.
que son muy buenos en el ámbito cultural, en el ejercicio del criterio y de vuelo imaginativo. Muchas gracias. Y de buen periodismo que se hace en Matanzas. La sección cultural es de las más visitadas por mí, ¿no? El Consejo de Artes Escénicas de Matanzas siempre nos apoyó, desde siempre. No pertenecíamos institucionalmente al Consejo como una estructura matancera, pero el único grupo, que fueron muchos, perdón, fumo mucho, imagínate, a todos, la vía respiratoria muy complicada. Y entonces, con su larguísima experiencia en la preparación de eventos, con todos los ingredientes que lleva, todas las gestiones, todos los contactos que tiene que hacer, Mercedes Fernández con Sorángel hacen son como partener de una experiencia tremenda. Se encargaron de movilizar todos los factores que tenían que ver con eso. Te lo agradezco muchísimo. Y por supuesto la Dirección de Cultura incondicional con el trabajo que hemos hecho en toda la vida que yo he desarrollado intelectual, que no solamente es el humor, sino la crítica asociada a las artes plásticas, fundamentalmente. Y todos los teatristas de Matanzas nos apoyamos, Rubén, Zenén, Papalote, toda una institución del teatro para niños, y siempre han sido relaciones de retroalimentación y de respeto y de cariño y de admiración del trabajo que se hace esa institución. Le agradezco muchísimo a todos eso. Y bueno, se dio finalmente la premiación ayer, con visita de todas las autoridades de la provincia y de muchos amigos, buenos amigos. Me dio el humor la posibilidad de relacionarme con muchas personas interesantes, geniales, y de buenos amigos, que no exactamente tenemos los mismos criterios a veces, pero discusiones sanas, ¿no? Claro. Discusiones sanas. Ya, se dio el premio, yo lo siento. Decía Doimadio cuando recibe el Premio Nacional del Humor. Dice, la gente se cree que los premios nacionales son una cámara hiperbárica, que tienes que estarte ya muriendo al final de tu vida. Y yo le dije, lo entendí perfectamente, ¿no? Es el currículo el que hace y el impacto, ¿no? Pero yo sí lo he sentido, el Premio Nacional, como una cámara hiperbárica. Me ha oxigenado mucho y sanamente. Y me estimula. Y hay algunos que dicen, no, a mí no me interesan los premios. Bueno, uno no trabaja para premios, ni sospechar eso. Cuando estás trabajando un guión, un espectáculo, un programa, Pero si viene, tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? Parece que tuvo impacto. Y la seña del humor es un fenómeno que se da, sobre todo en provincias. Casi todos los humoristas que han trascendido son de provincias que pasan a vivir a La Habana, ¿no? La mayoría. Pero yo conservé siempre, claro, Matanzas es como un barrio de La Habana, ¿no? Es cerquita, pero con dificultades en la transportación.
Y ya te digo, me ha funcionado muy bien, psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, creativamente hablando. Ayer me hicieron muchas propuestas, incluso autoridades. Y ya te digo, me siento cómico, de nuevo, cómico. Moisés, aprovecho también en el escenario que estamos, Sí, con esta es mi casa, la casa de los en la artistas. Casa Social de la Unidad, pero además con una exposición de Mario Fabelo hermosa, con interpretaciones Espectacular, suyas, la gente no se calcula lo que hay aquí de... que tienen mucho que ver con Martín. Yo, a partir de esta exposición, aprovecho para hablar sobre facetas menos conocidas, porque todos se conocen como el humorista, el fundador de la Peña del Humor, pero no todos conocen sus relaciones con las artes plásticas, con José Martí como investigador también, sus relaciones filiales. Crítico también, de arte, genial. Crítico de arte. Temible para su época, e incluso de teatro, cuando está en México. Y que estuviera José Martí, el periodista, ahí, infundía respeto y cuidado, que ahí está José Martí. Existen excelentes críticas de Martí, por ejemplo, el concierto de José Guay en Nueva York, precioso. Ay, una agudeza tremenda. Y el lenguaje que utilizaba, siempre muy inspirado. Como decía Cito Betier, es un político dominado por la palabra. Él tiene, incluso cuando la palabra, el concepto que él quiere dar no se corresponde con una palabra, inventa, innova. Magno, por ejemplo, es un ejemplo de él inventa esa palabra. Pero los pintores impresionistas que hacen su primera exposición en América del Norte, en este caso Nueva York, él descubre como un fenómeno nuevo el impresionismo en las artes plásticas y lo va a conocer y con una agudeza, con una actualidad trascendente, porque Martí imprimió siempre un carácter trascendente a todo lo que dijo e hizo también, ¿no? Esa trascendencia es lo que le ha dado una permanencia en el tiempo de su criterio, pero de una hondura y de una lucidez increíble. Decía Lezama Lima, otro José Lezama Lima, esos dos José trascendentes de la historia de Cuba, que son José Martí y José Lezama Lima, como ese misterio que nos acompaña. Y entonces cuando yo llegué aquí y vi la exposición de Fabelo dedicada al ícono martiano y sus retratos, sus interpretaciones, diferentes caracterizaciones del carácter de José Martí, pues ese misterio que nos acompaña es el contexto en el que nosotros nos encontramos ahora. En el decir muy lezamiano de Martí, es ese misterio que siempre nos acompaña. Sí. Entonces quisiera hablar sobre estas otras facetas menos conocidas de Moisés. ¿Cómo se imbrican todas ellas dentro de tu vida, dentro de tu obra? No sé, yo hago las cosas y yo estudié una carrera universitaria, mi título es de la Universidad de La Habana, se llamaba Instituto Superior, ya por cierto se llama Universidad Pedagógica. Los programas de estudio, los profesores, el claustro que tenía, Mario Rodríguez Alemán, no sé, Viñalé en filosofía, Rosario Mañalich, además el que te decía de María Dolores Ortiz, muy afable y buenísima. Ella, por ejemplo, en una clase te decía, cojan una obra literaria para hacerle el análisis gramatical. Tú le decías cualquier obra y ella escribía un párrafo de memoria de esa obra. Por cierto, ella me iluminó con Enrique Javier Porcela. Me dijo, debes leer la obra de ese español humorista que juega mucho con el lector y esas cosas.
Yo le decía a ella cariñosamente, ¿no? Por la confianza que ella tenía, María Dolores de Pancho. Pero yo conocía su vida personal y siempre fuimos muy amigos. Ya te digo, en los pasillos del ICR nos encontrábamos, pues seguíamos grabaciones y hablábamos mucho siempre. No nos alcanzaba el tiempo hablando. Ella visitó aquí a Matanza también. Recuerdo en el Louvre, estaba almorzando en las atenciones que tuvieron con ella las autoridades aquí, y entonces yo pasé por la acera y formó un escándalo, oye fulano, ven, qué sé yo, y dejó todo el protocolo oficial aquel. Moy, también eres pintor, eres crítico de arte. Bueno, soy un atrevido pintor. Como pintor es como un hobby, pero tan ligado a las escuelas de arte. Fui profesor del Departamento de Educación Artística de la Universidad Pedagógica de Matanza, y siempre estuve vinculado con los profesores de artes plásticas, los talleres de artes plásticas. No sé, Fundora, Roque, Enelio, todo era Mandy, Borodino, y siempre estuve vinculado con esos talleres, y me embullaron de ¿por qué tú no haces algo? Por supuesto, yo no fui a una academia de artes plásticas, pero bueno, me escudo de la plástica, la pintura abstracta, gestual, digamos, expresionista un poco, espatulazo, mucho dripping, tachismo, esas cosas, y juego con eso. Y he hecho exposiciones, incluso personales, en la Galería Provincial, y he participado en muchos salones, incluso en ambientaciones. Un crítico de arte también, Matancero Moreno. Hicimos algunas ambientaciones que ganaron un premio nacional de decoración y ambientación de un restaurante en el Hotel Bella Costa. Perla del Golfo se llamó el premio. Además atendí como especialista de artes plásticas, las artes plásticas, en un periodo de efervescencia del turismo. En la primera provincia que cumplimos la resolución esta de cultura turismo, sí, y convertimos los hoteles de Varadero en galerías de arte. Íbamos a ver la gerencia del hotel, tanto extranjera como nacional, y le proponíamos hacer un recorrido por el hotel, el levantamiento lo hacíamos para tal pared, esto, aquello, lo otro. Contábamos con los mejores artistas que asocia la unidad aquí, y entonces lo único que le pedíamos era, bueno, ¿y cuánto me cuesta todo eso que usted me propone? No, nada. No me digan que no va a costar nada. No, lo único que queremos es promover la obra de los artistas, que usted permita tener la ficha técnica de los cuadros y un fusel en venta con un promotor. Y eso me hizo vincularme más definitivamente con el acto de creación y de exposición, de curaduría, de carta de color. Y lo he disfrutado. Los artistas plásticos son gente muy inteligente, que tienen un acervo cultural increíble, sólido, sí. A veces, están muy bien informados, y por eso me exorcizo de toda esa información que recibo diariamente en forma de un lienzo, y empiezo a descargar, y ahora tengo montado 3 lienzos. Por supuesto me regalan el bastidor, el lienzo, me dan una espátula o pincel, o me dan una pasta acrílica o un color que me hace falta, porque
no sé, el azul cobalto, fue el último regalo que me hicieron. Y tengo una mini galería en mi casa. Cada vez que hago una caracterización estética en palabras de catálogo, el artista me entrega una obra de formatos pequeños preferiblemente, y he reunido firmas importantes, Roque, Eddie me hizo un retrato genial, fotorrealista, de un nivel de detalles increíble en el rostro, de Sancho, de Lorencito Prieto, de Esteves, ese es genial, el diseñador y el pintor. Manuel, y tengo muchas caricaturas, tengo como 3 o 4 files llenos de caricaturas. Ayer mismo te regalaron una. Pues sí, del nos propio regalaron Manuel. varias caricaturas. Un Manuel, una caricatura. Ya él había hecho caricaturas, y a la Seña del Humor también al grupo. Tiene premios nacionales como caricaturista también, Sí. de otras cosas. Tengo Roberto González, pintor. Una vez inauguramos una galería, exposición en Plaza América. Invitan a Abel Prieto, que estaban muy al tanto del trabajo que estábamos haciendo en Varadero, les resultó muy interesante. Después me lo propusieron para hacerlo en La Habana, los hoteles de La Habana. Pero ya yo estaba montado en el carro ya de la televisión y esas cosas, y no tenía mucho tiempo para eso. Y díceme el presidente de la UNEA en ese momento, vamos a hacerle un obsequio a Abel. Y digo, me parece muy bien. Y dice, ¿cuál es el mejor pintor de Matanzas? Y digo, bueno, el que mejor expresa la bulia de las ciudades del interior, cosa que yo nunca he entendido. Todo lo que no sea La Habana es el interior. Tú eres del interior. Bueno, entonces, La Habana es el exterior. Hay que sacar visa para ir a La Habana también. Pero bueno, es muy característica la psicología esa de la aburrimiento, la bulia, la cosa citadina de cotidiana, de un temperamento. Es Roberto González, esos retratos. Y ya está bien. Y entonces se inaugura el protocolo de inauguración de la exposición, él viene, y entonces le dice el presidente de la UNEA, escoja el cuadro que más le guste, que nosotros se lo vamos a obsequiar. Y fue directo para donde estaba Roberto González. Una obra de Roberto González. Yo tengo incluso uno o dos cuadros de Roberto González. De Vázquez tengo como 2 o 3, un retrato incluso que me hace, pues lo visitábamos mucho. Yo lo visitaba, porque me gusta visitar los artistas en su contexto doméstico y de taller. Y ya te digo, siempre he estado vinculado a las artes plásticas. Hacemos una pausa, un momento. Sí, como que no, déjame tomar Seguimos dentro de un minuto. Moisés Rodríguez, artista matancero, es una figura emblemática del humor y la cultura cubana, fundador del grupo La Seña del Humor. Revolucionó el humor escénico en los años 80 con una mezcla de crítica social e ingenio. También es conocido por su participación en el dúo humorístico Los Robertos y en el programa televisivo Pateando la Lata, donde su personaje, Roberto el Loco, se convirtió en un ícono popular. Además, ha sido promotor de proyectos culturales en Matanzas, como el Festival Melocactus Matanzanos. A lo largo de su carrera, Moisés ha recibido numerosos reconocimientos, incluido el Premio Nacional de Humor 2024, que celebra su legado en las artes escénicas y plásticas. Su obra, que abarca desde el humor hasta la pintura y la enseñanza, refleja un compromiso profundo con la identidad cultural cubana y ha dejado una huella imborrable en varias generaciones. Seguimos en el podcast íntimamente público desde la Casa Social de la UNEAC, hoy conversando con el Premio Nacional de Humor 2024, Moisés Rodríguez Cabrera. Moisés, tú asumes la vida desde una óptica muy optimista, muy jaranera, eres consecuente así piensas y actúas. ¿Qué importancia crees que tiene el humor para la vida,
para la sociedad, sobre todo en los tiempos que nos han tocado vivir? Mira, hay un concepto que no se maneja mucho, pero es la terapia de la risa. Y me hizo en mi familia y en muchas otras circunstancias, cuando más tensa es la situación, introducir un elemento de relajamiento a través del humor, del ingenio, ¿no? Del contexto en ese momento. Y produce un efecto terapéutico, evidentemente. Se hace catarsis emocional en el público como efecto del humor, a base del ingenio. El humor como método de creación consiste en desmontar la realidad y en introducirle un elemento de quiebre, que rompe la lógica de cómo son las cosas, ¿no? Que gráficamente se expresa con una persona va caminando con mucha seguridad y de pronto pisa una cáscara de plátano y se cae, y aunque llevara una maleta y fuera vestido de traje y corbata y qué sé yo, eso produce un quiebre que produce la explosión de la risa. Esa fórmula se utiliza para toda el ingenio en el desmontar la realidad. Y el humor se debe al reflejo de las circunstancias que viven las personas. Por eso se identifican tanto con ese tratamiento escénico de un argumento. Por eso es tan complejo también hacer humor, porque toman muchas referencias y sí, donde la gente se reconoce. Pero en la historia de la caricatura, por ejemplo, que es Matancero, Ligorio, identifica al pueblo cubano y daba una visión ácida en el reflejo de la realidad como se vivía en la época. El autor era matancero, torriente. El bobo de Abela, el loquito de la nuez, son personajes que constantemente están haciendo alusión a las circunstancias que están viviendo, introduciendo la reflexión siempre, ¿no? Porque ese quiebre te está diciendo, oye, espérate, aquí pasa otra cosa. Entonces, está muy metido en el entorno de su época y sus circunstancias inmediatas y logra la comunicación a base de ingenio imaginativo, y eso se convierte en una manera de ver la realidad. Es decir, buscarle la forma del quiebre, buscar el quiebre de ese reflejo de la realidad, como advirtiéndole a la gente, aquí hay otra propuesta, ¿no? Otra versión de la realidad. Además que tanto tiene que ver con la identidad de la cubanía propia. No, el carácter del cubano es jodeor, olvídate. Es el tipo simpaticón que se apoya en su gestualidad de las manos y la mímica, pero yo me apoyo en esa gestualidad muy común y corriente del temperamento del cubano, del carácter del cubano. Habla con el cuerpo, habla con la mímica, el gesto, las manos. Se burla de sus problemas, por más difíciles que sean. Las manos. Y constantemente te cuentan la historia de tu vida. Oye, mira, si tú ves lo que me pasa, oye, mira, tengo este problema, que era el otro. Y entonces es como si estuviera haciendo la biografía de su problema, de su situación. Y es un ejercicio, se convierte en un ejercicio. El humorista lo que hace es reproducir eso mismo y hacerlo. A uno no le cae muy bien, pero lo que predomina es la simpatía, la gracia. Ah, claro, eso es lo que me pasa. Y el Matancero, oye, por cantidad de habitantes, decía Pelayo, sí,
la provincia de Matanzas la que más cantidad de humoristas trascendentes tiene. Tú mencionaste algunos que son premios, pero ya son 5 o 6 premios nacionales del humor que hay, porque está Eloísa Álvarez y imprescindible su hermano Álvarez, los cuentos en la fiesta de 15, en la boda, cuando se pone en plan un cassette de los Álvarez. Tres Patines es matancero. Aurora Basnuevo, trabajé con ella al lado del micrófono mío. Y de Mario Limonta, matrimonio, buenos amigos. Me dieron muchos consejos, Juan Julio, la gente entrañable. Diariamente tenía que ver con ellos. El Pidio Valdés, ¿quién lo hace? Un matancero. Juan Padrón. Juan Padrón. Por cierto, Mazaguer, en caricaturas personales, que además a través de la revista social, Canteles, todas las publicaciones, eso, en su misma portada aparecen caricaturas de él, que introduce el arte moderno aquí en Cuba a través de la gráfica. Hay tanto humorista que no me viene. Existe realmente una tradición dentro Carlucho también es matancero. Una tradición dentro del buen humor en Cuba. Y quisiera, a partir de esa misma tradición, que tú me dijeras tus consideraciones acerca del humor que se está haciendo hoy en el país. Mira, se está viviendo una época muy complicada y eso no es noticia. Las circunstancias que vive el pueblo cubano implican muchos sacrificios, muchas privaciones, y ese es el contexto en que se da el humor, el que se hace aquí en Cuba. Las alusiones son inevitables, y las condiciones para giras nacionales, que se transporte, que si los hospedajes, que esto, aquello, lo otro, se complica mucho. Eso explica las cosas y lleva su riesgo, que no siempre es bien visto por la oficialidad, pero hay talentos que todavía tenemos que son geniales. Soy Mario, Miguelito Moreno, Bacallao, Verazaín, Pipe y Papo, Baudilio Espinosa, que todavía están haciendo su trabajo de humor con cierto coraje, vamos a decirlo así, artístico, y honestidad creativa, pero se sigue haciendo y se sigue consumiendo. No dan abasto hablando con ellos. Es que me piden de aquí, de allá, constantemente están trabajando, ahora se están presentando, muchos de ellos, Mentepollo, Caldito, Quique Quiñones, el grupo Etcétera, buenísimo. Ernesto González. Ernesto, Matancero. Matancero también. Con su personaje. Jacqueline la Pandemia. Yo me gusta ese. Y es matancero. Él iba de jovencito a las actividades de la Seña del Humor. Siempre pendiente de lo que hacíamos y con mucho respeto, ¿no? También. Pero hemos coincidido en programas, en espectáculos. Un buen humorista, las caracterizaciones que hace son geniales. Muy simpático, a mí me cae muy bien. Podemos decir entonces que el humor en Cuba goza de buena salud. Bueno, tiene sus ausencias, ¿no? Tiene sus ausencias. Y eso se siente. Pero se sigue haciendo humor y se sigue haciendo buen humor y gente de mucho talento, y
buscando su espacio, sus posibilidades de proyectar su arte y, y muy valientemente, muy valientemente. Moisés, sé que has recibido, vamos a decirle, interesantes propuestas, ya sea desde la capital como de fuera de nuestras fronteras. Pero Moisés sigue aquí, sigue en Matanzas. ¿Por qué Cuba y por qué Matanzas? Mira, Matanzas la tiene toda mi familia muy somatizada, muy incorporada a su manera de ser. El problema de la identidad nacional cubana trasciende muchas fronteras, pero responde a una manera de ser, de pensar, de hablar, de decir, de gustar, de caminar, de todo. Y eso se extraña. Yo he tenido la oportunidad de viajar y trabajar en otros lugares, pero me faltan todas esas cosas. Es el oxígeno de uno, ese cubaneo que hay que ponerlo entre signos de admiración. A uno es consustancial a la identidad personal de uno, que uno hereda en su formación y en su contacto diario con la población y los vecinos, y eso le falta a uno cuando uno sale. Yo no sé vivir en otro país, te lo voy a decir exactamente, porque me falta esos ingredientes que son ajenos a otro país. Es otra dimensión de la realidad, otros códigos existenciales, otra cultura, otra... Y cuando uno lo siente de verdad, la necesidad de todo eso, es cuando se separa un poco de Cuba. Y uno siempre regresa a Cuba. A pesar de las propuestas muy atractivas y de todo tipo, sobre todo familiares. Yo tengo circunstancias familiares de hijos que muy preocupados por la salud de nosotros. Ya yo tengo 70 y pico de años, no quiero decir el pico, igual que mi esposa, es diabética, habitual, entonces preocupado por la disponibilidad de medicamentos, vasodilatadores, anticoagulantes, y se consiguen, pero con mucha dificultad. Y es una responsabilidad para ellos, como digo, que tienen otros contratos de trabajo y obligaciones y demás, y se preocupan mucho por ello. Por eso vamos, venimos, pero siempre regresamos. Y ya te digo, han sido propuestas muy atractivas y al final a vivir como todos los cubanos, y con toda esa carencia que forma parte de nuestra realidad y nuestro cubaneo, vamos a decir, diario. Y pesa mucho. A mí me pesa mucho esos componentes de la identidad personal cubana que llevan todo. Yo te voy a decir una cosa, y le decía a Edier a título personal, yo entendía el verso ese insólito de Heredia cuando está contemplando las cataratas del Niágara en su exilio y ruidosamente cayendo en un espectáculo visual muy impresionante, y de pronto le sale el verso: ay, las palmas, ¿dónde están mis palmas? Y qué sé yo. Después Martí redondea aquello, y las palmas son novias que esperan, ¿no? Y entonces yo lo entiendo perfectamente, porque vieron una experiencia de cine. Es decir, de perspectiva de distancia. Y me pasa eso, no es
politiquería, no es un problema ideológico, no es un problema de identidad personal. Es que te falta eso y es como si te faltara la respiración. Y ahora con el Premio Nacional es una cámara hiperbárica, hiperbárica que me sentí muy en familia ahí. Los amigos, los compañeros, que actuaron muy bien, que no estaban cobrando nada, hoy vamos para el espectáculo Mauricio hizo maravilla, Esther y Brilla actuaron como nunca. Y el grupo, etcétera, un guión perfecto y unas actuaciones Una sociedad muy interesante también. Sí, siempre, es lo que yo te decía, es el contexto, esa es la materia prima del humorista, es la circunstancia como vivimos. Y por eso la comunicación se reconoce en la gente que tiene su huella, introduciendo elementos de cierto tipo. Pero lo hacen sanamente y porque no pueden hacer otra cosa, porque ese es el humor. Ya te digo, el Boba Vera, el Lomito, el Liborio, me movían en esa forma. Y ya te digo, es un problema más serio el de la identidad nacional. Se lleva y se siente con diferencia. La persona puede ser muy buena persona, pero responde a otros problemas sociales, emocionales, culturales, la simbólica nacional le hace falta a uno sus atributos, y no lo digo como un teque y cosas por el estilo, pero lo digo como uno lo siente de verdad, en la calle, en la existencia en otros lugares. Tú te sientes raro, aunque legalmente tengas todos tus papeles o tus cosas, no te sientes raro, ¿verdad? Y es así como funciona la identidad personal. Moisés, yo te felicito nuevamente, te agradezco muchísimo siempre que nos acompañes, que nos encanta. Hace las entrevistas como si estuviéramos sentados en la sala de la casa. Prácticamente estamos sentados en la sala de nuestra casa. Seguro, ¿no? En una conversación entre amigos. Seguro. Ustedes síganos en nuestras redes sociales como Íntimamente Público, los esperamos siempre en conversaciones con nuestros artistas, con nuestros intelectuales.